En este caso lo que vamos a analizar es una función polinómica. Antes de empezar con el análisis de función polinómica, lo que quiero definirle, o lo que quiero que recordemos, son lo que significan los intervalos. Un intervalo es un conjunto de números, ¿sí?, que yo tengo asociada a alguna determinada función o con una determinada característica. Si el intervalo es cerrado, es decir, que conozco desde el primer al último elemento del conjunto, el intervalo se representa con un corchete. Si el intervalo es abierto, es decir, que yo no conozco ni el primer ni el último número de ese conjunto, se representa con un paréntesis. Puede ser que yo conozca el primer elemento de ese conjunto, pero no conozca el último, o al revés, que no conozca el primero y sí conozca el último. En ese caso los intervalos son semiabierto o semicerrado. Lo explico porque ahora vamos a trabajar y a definir los distintos conjuntos, de acuerdo a lo que queremos conocer, con sus intervalos. Bueno, acá tengo graficada una función polinómica. A simple vista, mirándola, sé que es una función polinómica de grado 3 porque tengo 3 raíces, es decir, hay 3 puntos en el eje X que son cortados por esa gráfica. Vamos a empezar definiendo el dominio. ¿Y a qué voy a llamar dominio? Dominio es el conjunto de los números en el eje X, en el eje de las abscisas, que pertenecen a esa función. Y si yo miro acá, porque hice la recta, digamos, acotada, pero si yo seguiría dándoles números a X, tanto positivos como negativos, esta función se abriría más para arriba o para abajo. Significa que todo el conjunto de estos números de la recta pertenecen a la función. Por lo tanto, el conjunto de dominio de la función polinómica es el conjunto de números de los reales. Para analizar la imagen, yo lo que voy a mirar es el eje Y, el eje de las ordenadas, donde cada valor de X tiene un valor en Y. Y puedo ver también que si yo seguiría dándoles valores negativos a X en el eje negativo de las abscisas o en el eje positivo, ¿qué pasa? Se abriría hacia arriba o hacia abajo, entonces tendría también valores infinitos hacia abajo o infinitos hacia arriba esta función. Por lo que la imagen de esta función también va a pertenecer al conjunto de los reales. Las raíces ya las definí antes y dije que son los puntos donde la gráfica corta el eje X. Y en este caso tengo 3 raíces. Recordar siempre que una gráfica cuando se analiza se lee siempre de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Entonces tengo una raíz x1, en este caso, que es 6, x2, que es menos 2, menos 6 acá, y una x3, que es 2 positivo. Ahí he nombrado las 3 raíces. Conjunto de positividad. Esta C con este signo más es el conjunto de positividad. ¿Qué busco yo cuando voy a analizar el conjunto de positividad? Voy a buscar los intervalos de valores de X para lo que la función es positiva. Es decir, ¿cómo me doy cuenta cuando la función es positiva? Y la función es positiva cuando está en la parte positiva del eje Y. Por lo tanto, este intervalo forma parte del conjunto de positividad. Pero además, ¿qué otro intervalo? La función viene a ser positiva también en esta parte, porque está en el eje positivo de Y. Por lo tanto, esta parte de la gráfica también corresponde al conjunto de positividad. Vamos a definir esos 2 intervalos. Este intervalo estaría comprendido entre el menos 6, y lo pongo cerrado porque conozco el primer número, y el menos 2. También cerrado porque conozco el último número. Pero además está comprendido entre ¿qué? Entre el 2 positivo, entonces unión, el intervalo que va entre el 2 positivo, y como va hacia el infinito, hacia el más infinito, voy a poner más infinito, porque no sé cuál es el último número, y va a ser entonces abierto. Conjunto de negatividad, y acá va a pasar lo mismo. Voy a buscar qué valores en X hacen negativa la función. Y si yo miro la gráfica, en el eje Y, la parte negativa
estaría por abajo. Por lo tanto, esta parte pertenecería al conjunto de negatividad y esta parte también está en la parte negativa de ese eje. Por lo tanto, vamos a definir también estos dos intervalos. Este intervalo vendría ¿de dónde? Desde el menos infinito. ¿Hasta qué punto? Hasta el menos 6. Entonces, abierto menos infinito, porque no sé cuál es el último número, hasta el menos 6 cerrado. Unión, ¿qué intervalo? En el eje X. Esta porción, que va ¿desde dónde? Desde el menos 2 hasta el 2 positivo. Y acá, como conozco los dos valores, lo voy a poner cerrado al intervalo. Intervalo de crecimiento. Bueno, yo voy a observar esto. Voy a decir, si miro la función es negativa acá en la parte de abajo y empieza a subir. Por lo tanto, en la parte que empieza a subir la función crece. ¿Sí? En esta porción. ¿Y dónde más crece? Empieza a crecer otra vez acá. Acá empieza a crecer la función y se va para arriba otra vez. Entonces, estos dos son los intervalos de crecimiento. Para eso voy a buscar desde dónde hasta dónde en el eje X crece esta función. Y fíjense que si yo miro el eje X, esta función crece desde el menos infinito ¿hacia dónde? Hasta el menos 6. Entonces, menos infinito, menos 6. Unión, ¿qué otra porción del intervalo? Del intervalo que va desde este punto hacia arriba. Pero este punto en X, ¿qué valor tiene? 0. Por lo tanto, crece desde el 0 hasta el más infinito. Y ahora voy a ver dónde decrece. Y esta función, en este caso, decrece en una sola porción. Esta es la porción donde la función decrece. Va hacia abajo. ¿Desde dónde? Desde este valor de X, siempre lo busco en X, decrece desde este hasta el 0. Este sería el intervalo de decrecimiento, que iría desde el menos 4 hasta el 0. Cerrado porque conozco los dos